Y hoy día nos corresponde hablar acerca de Génesis capítulo 34. Yo sé que cuando leemos así de esa forma, como de la forma de ERTA patentada ya, o de otra forma que nosotros acostumbramos leer la palabra de Dios, no entendemos mucho de lo que está pasando, a menos que tengamos un estudio personal o una clase, pero ustedes no me van a creer, pero este capítulo 34 habla acerca de los padres, habla acerca de los hijos, habla acerca de la familia, habla acerca de nosotros como cristianos. Imagínate, en estos pocos versículos de Génesis 34 tenemos toda esta enseñanza. Por eso le voy a pedir, por favor, me voy a tomar una licencia aquí para darles una clase express respecto a la familia, los padres y los hijos, ¿ya? Y después nos vamos a introducir a lo que es el capítulo 34. Acuérdense, hermanos, siempre, toda decisión va a tener dos consecuencias, ¿sí o no? ¿Van a ser consecuencias buenas o van a ser consecuencias malas? Por eso es muy importante de que nosotros tengamos algo que nos guíe, porque podemos nosotros tomar decisiones muchas, hay un abanico de oportunidades, de opciones, pero las decisiones tienen sus consecuencias. Seguramente muchos de nosotros las hemos cometido, ya sea para bien o ya sea para mal, y estamos sufriendo consecuencias prácticamente. Entonces, aquí está la licencia que me voy a tomar en un momentito para explicar ciertas cosas que tienen que ver con un tema central respecto a Génesis 34. Aquí estamos nosotros, los padres. A ver, no me estaba... no tiene luz, pero no importa. A ver. Tampoco, no importa. Pero hermanos, aquí estamos nosotros. Ahí está Nancy y Jaime, ¿ya? Y ahí está nuestro primer hijo. Y ahí está nuestra responsabilidad, hermano, hacia nuestros hijos, de entregarle la sal de la verdad de la palabra de Dios. Y ese es un compromiso que nosotros como padres hemos adquirido. Ojalá que ustedes también, con sus hijos, como primera prioridad en su vida, hermanos, no hay mayor prioridad que esta, que enseñarle la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los estamos formando. Una vez hubo un hermano en la iglesia y me dijo, voy a tomar la hora porque sepa, para que no me pase. Una vez un hermano me dijo, oye, ¿tú obligas a tus hijos a venir a la iglesia? Y lo quedé pensando, y en realidad nunca tuvimos esa exigencia en nuestros hijos de tener que obligarlos a la iglesia, porque ellos simplemente se criaron, los formamos de esa forma en que simplemente el domingo se levantaba y ellos sabían que tenían que venir. No había que forzarlo y decirle, ya, pues levántate, apúrate, vamos a la iglesia. No, no quiero ir, vas a ir igual. Nunca ocurrió eso. Puede que en el caso de ustedes, puede que sí, porque hay una palabra muy importante aquí. Tenemos que formar a nuestros hijos. Esa es una formación. Hermano, si tú no los formas en tu casa, el mundo lo va a tomar afuera y lo va a formar de otra forma, distinta a lo que nosotros realmente queremos que eso sea. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros les entregamos la sal de la palabra de Dios, pero ocurre algo aquí. Esa sal se va escurriendo. No es permanente. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar repitiendo a nuestros hijos, vayamos en el camino, en la casa, que cuando conversemos siempre hablando de las cosas de Dios, para que la sal siga fluyendo y no vayamos perdiendo lo que ya hemos consumido. Y ahí está el rol de los padres, tratar de contener, de que la palabra de Dios no se olvide, no salga de su corazón, de sus vidas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el mal influye sobre el bien. Siempre y hasta el día de hoy. Influye más que el bien sobre el mal. Imagínate, la presión no solamente nosotros la hemos tenido y nuestros hijos también. Y aquí están los amigos que nos arrastran, hermano, hacia el mal. Con su manera de hablar, con su manera de pensar. Todo. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que aunque nosotros no lo queramos, también de alguna forma queremos probar, queremos ver qué hay ahí en ese lado en el que nosotros no hemos estado. Entonces, y ahí está el rol del padre también, tirar a nuestros hijos hacia la vía correcta, porque todo el mundo va hacia una dirección totalmente contraria. El camino ancho que lleva a la destrucción. Hablamos de eso, ¿se acuerdan? Los dos caminos, las dos puertas. Entonces tenemos una responsabilidad nosotros como padres
de guiar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a ser así como un cometa llevado por el viento de aquí para allá, cuando no hay base bíblica, cuando están en el mundo. Van a tener todas esas cosas que de alguna forma los van a contaminar, los van a atraer. Y esa es nuestra responsabilidad como padre. Entonces, nosotros incluso aún ya maduros como cristianos, también tenemos la misma responsabilidad de ser sal de la verdad bíblica. Nosotros tenemos que empaparnos de ellas también, porque si no, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestra familia? Si nosotros nos empapamos de la sal de la verdad, también nosotros podemos empapar a otros cristianos también, ser un modelo, un ejemplo. Y también para las otras personas que no son cristianas. Van a ver en ti de que hay algo distinto, hay algo diferente en esta persona. ¿Qué es? Bueno, la sal de la palabra de Dios. Un cristiano maduro. Y aquí tenemos, hermanos, aquí está el fundamento de nosotros. El fundamento que nos entrega la palabra de Dios. La palabra de Dios nos indica que hay propósito en la vida, hay normas, está el matrimonio, están las leyes, está la palabra de Dios, está la creación y todo eso. Ese es el fundamento que nosotros tenemos que poner en nuestros niños y en nosotros mismos también. Pero por el otro lado, el mundo también tiene su fundamento. Y estas son las cosas que les van a enseñar a nuestros hijos. El aborto, la pornografía, la conducta homosexual, el desorden, la violencia, la opinión del hombre, la evolución, todas esas cosas van a influenciar en la vida de nuestros hijos y muchas veces, lamentablemente, en la vida de nosotros como cristianos también. Me acuerdo que mi cuñada, cuando ocurrió este tema del 18 de octubre, ¿se acuerdan? El octubrismo, como le llaman. Me dijo, Jaime, yo no puedo creer que tantos cristianos en mi iglesia, mis hermanos que yo conozco de años, estaban de acuerdo con la violencia y con todo lo que estaba pasando. Entonces uno nunca sabe, hermanos. Ya estamos contaminados ya, po. Entonces, miren lo que hace la contaminación del mundo. La televisión, la teoría de la evolución, el humanismo, teologías liberales. Esas son las cosas que nosotros de alguna forma, de alguna manera, las estamos absorbiendo por medio de libros, textos escolares o las universidades. Se van metiendo, aunque nosotros no queramos, se van introduciendo en nuestra mente y en nuestra conciencia. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Como cristianos maduros también pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos cuando comemos de ello? Bueno, contaminamos a otros cristianos también. De repente la opinión que yo le puedo dar a un hermano sea una opinión totalmente equivocada y no centrada en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con los otros cristianos? Se está regocijando porque estamos hablando el mismo idioma. No hay ninguna diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Porque tenemos el mismo lenguaje, pensamos lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Y qué pasa entonces con el fundamento? El fundamento se socava, se destruye, se desmorona. ¿Y cuál es el fundamento que queda en pie? El del mundo. El que el mundo empuja y empuja, hermano, empuja. La empresa es terrible como a ti te empujan de alguna forma también. ¿Ya? Entonces, estamos aquí para influir en ellos, no para que ellos influyan en nosotros. Es al revés la cosa. Nosotros tenemos que ser la influencia en este mundo. Hermano, aquí yo no tengo nada en contra de que debemos de estudiar, ¿cierto? Tenemos que sacar una carrera. Aquí en Chile, si tú no tienes un título, no te van a dar un trabajo. En mi empresa, si no tienes algo, no puedes postular. No estoy en contra del estudio, pero por eso nosotros tenemos que formar una base de nuestros niños, que cuando lleguen al estudio, esas cosas no los vayan a minar por debajo para destruir los fundamentos. Muchos nos podemos jactar, mi hijo es médico, mi hija es estrella de cine, todos mis hijos son ricos. Y este dice, yo tengo hijos que aman al Señor. Este logró el éxito, ¿ya? Porque todo lo demás viene después por añadidura, ¿ya? Pero lo más importante es que nuestros hijos amen al Señor, ¿ya? Y no sean contaminados. Le hago una pregunta, nosotros nos esforzamos por una buena casa, un buen vehículo. Bueno, el yate, no sé si tengamos plata para eso, pero ahí yo me identifico más con el equipo de música y el televisor. Ese soy yo. El de acá no creo que alguien tenga una cuenta bancaria de ese tipo o de ese volumen, con harta plata. Bueno, a algunos les gustan las mascotas y el gatito, un perrito. Pero también hay un niño ahí, en la imagen, hermanos.
Y la pregunta es, nosotros nos esforzamos por estas cosas materiales, nos esforzamos por ella, por tener la mejor casa, el mejor auto, el mejor equipo, el mejor todo. Y queda el niño. ¿Cuál de estos perdurará para siempre? ¿Cuál? ¿Cuál tiene mayor importancia? La otra pregunta, ¿cuál puedes llevar al cielo? No vas a llevar ninguna de tus posesiones materiales, pero tu hijo sí. A ese sí lo puedes llevar. Y todo depende de cómo nosotros actuamos frente a este mundo y cómo tomamos las cosas de Dios. ¿La tomamos en serio o no? Imagínense, hablamos de esto por la fidelidad de uno, por la obediencia de uno. Podemos tener una generación, hermano, que glorifique a Dios en el futuro. Tercera, segunda, tercera, cuarta generación. ¿Se acuerdan de esos dos casos que les mencioné hace unos días atrás? Un maleante, mafioso, mujeriego, todo lo malo que puede ser. Vivía en la misma época que Jonathan Edwards. Mismo lugar, casi en el mismo barrio. Y los dos tuvieron un desempeño en cuanto al futuro innotable, hermano. El de allá, puras cosas destructoras en cuanto a sus generaciones. Homicidas, ladrones. ¿Se acuerdan que habían 42 de su descendencia en una cárcel? Venían de parte de Mark Duke. Y de Jonathan Edwards, hermano, había una cantidad impresionante de gente que aportaba a la sociedad. Entonces, ¿te das cuenta la responsabilidad en la que nosotros tenemos como cristianos? Y todo esto, esta introducción express que les acabo de mencionar, habla de un tema que vamos a tocar aquí en Génesis 34. Habla de la mundanalidad, hermano, cómo el mundo influye en nosotros, aunque nosotros no queramos. El mundo de alguna forma nos agarra. ¿Ya? Es bien sutil y va paso a paso, se va a demorar un tiempo, en algunos casos quizás no tanto, pero al final de cuentas te va a agarrar igual. Entonces, nuestro pensamiento en cada área, hermanos, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Por eso la importancia de conocer la Biblia. Si nosotros desconocemos la palabra de Dios, estamos propensos, hermanos, a creer cualquier cosa. Entonces tiene que haber un absoluto en todo esto. Y aquí vamos a Génesis 34. Podemos llamarlo de dos formas. Este capítulo, hermanos, es un capítulo Este es un capítulo que tiene consecuencias. ¿Ya? Va a hablar de consecuencias, va a hablar de mundanalidad, muchas otras cosas más. Y este capítulo es una advertencia espiritual para nosotros, porque es un episodio totalmente trágico para la vida de Jacob. Muy trágico, no solamente para él, sino que para toda su familia. Bueno, la Biblia dice que Jacob se establece en Siquem, ¿cierto? Ahí quedamos la vez pasada. Se estableció en Siquem. Y saben, no es porque Dios le mandó que se estableciese en Siquem, sino que él desobedeció la palabra de Dios. Desobedeció el llamado divino de establecerse y separarse del mundo, separarse del paganismo. Y esta era una ciudad pagana, hermanos. ¿Quién nos muestra entonces eso cuando yo ya desobedezco a Dios y hago lo que yo quiero? Bueno, hay una palabra que se llama apatía, una apatía espiritual. ¿Y qué significa esa palabra? Ahí está la definición. Dice, es un estado de indiferencia o falta de interés a asuntos espirituales, especialmente aquellos relacionados con la fe y la relación con Dios. Imagínate, un hombre de Dios, Jacob, de la línea de parte de nuestro Señor Jesucristo, tiene un momento de apatía aquí, al tomar una decisión que Dios no le había pedido tomar, de asentarse en Siquem. Y al hacer esto, hermano, él pone en riesgo a toda su familia. Ese es el problema de nosotros hoy en día, que somos muy egoístas. Nosotros pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los demás que vienen detrás de nosotros. Y él está poniendo en riesgo su familia, su integridad, incluso la continuidad de la simiente que viene con él, la del Señor Jesucristo. Nosotros como padres, hermanos, también traemos una simiente detrásito de nosotros. Y esa simiente tiene que llegar a conocer a Jesús también. Y así para atrás. Y Jacob está cometiendo un error aquí. En vez de ir a Betel, como Dios le había ordenado, Jacob se instala primero, ¿se acuerdan que vimos la vez pasada? Se instaló en Sucot, y luego se instala en Siquem.
Entonces, mostrando prácticamente una pérdida del espíritu peregrino que Dios le había pedido que tuviera. No te asientes en lugares, avanza, donde yo digo que tú vayas. Betel, ¿se acuerdan qué significa la palabra Betel? Él tuvo ahí una victoria, hermanos. Betel significa casa de Dios. O sea, Dios le está diciendo, oye, vuélvete a mi casa. Vuélvete a mi casa. ¿Qué estás haciendo ahí en Siquem? Vuélvete a mi casa. Y nosotros de repente también andamos por ahí por Siquem. La iglesia, ¿para qué? No es tan importante. Estoy cansado, estoy estresado, tengo otras cosas que hacer. Dios dice, oye, ven a la casa de Dios. No te quedes ahí en tu casa en Siquem. Es un síntoma, hermano, de una apatía espiritual. Que lo quieran aceptar o no, pero es así. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de estas cosas que están ocurriendo en nuestra vida. ¿Se dan cuenta que Betel antes significaba luz? Y cuando tuvo ese encuentro ahí, cambió el nombre. Le puso, esta es casa de Dios. Muy bien. Y aquí llegamos a este tema, hermano, que está inserto en este pasaje. Este prácticamente es como el tema central de Génesis capítulo 34. El capítulo expone el concepto de mundanalidad. Y esta mundanalidad, hermanos, es una influencia degradante. Es una influencia que, hermanos, corrompe la vida espiritual, corrompe nuestra mente, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, porque nosotros les damos prioridad a otras cosas que no tienen importancia. En cambio, esto es lo más importante. Aquí estar reunidos en la casa de Dios con el cuerpo de Cristo y escuchando y aprendiendo de su palabra. Es lo más importante. Ojalá esa sea tu prioridad. Esa palabrita mundanalidad es difícil de definir, pero si vamos a poner algunos sinónimos, es inconstante, inestable, superficial. Y eso, hermano, se percibe fácilmente. Tú me puedes leer a mí y yo también a ti, cuando estás inconstante, cuando estás inestable y cuando eres superficial. ¿Ya? Es una atmósfera, hermano, que prácticamente debilita, envenena y mata la vida espiritual, hermano. Aunque nosotros no lo queramos aceptar. Es así. Es un riesgo, hermano, cuando la mundanalidad llega a nosotros. Por eso el apóstol Pablo aquí en Romanos 12:2 dice, no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces dice, oye, no te moldes a la mundanalidad. Hay un riesgo, hay un peligro. Las cosas de Dios son mucho más importantes. Es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Por qué quieres esa otra cosa que te debilita, te envenena y te mata? Ahí está en nosotros lo carnal, nuestra naturaleza pecaminosa que nos tira hacia ese lugar. Entonces, tengamos cuidado, hermano. Hay manifestaciones. Si ustedes leen ahí en el versículo, ¿qué hace Jacob? Jacob prácticamente después de haber tomado una mala decisión intenta compensar su falta de espiritualidad porque ya hay un poco de apatía en él. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo compensa? Bueno, se compensa con actos religiosos. La Biblia dice que él hizo un altar de Dios de Israel. Altar al Dios de Israel, eso es lo que dice. Pero sin un corazón puro. Cuando estaba leyendo esto, me acordé de las peticiones que tiene Roberto todos los martes. Dice, Dios, danos un corazón puro. Y ahí estaba. Tiene razón. Así debe ser. De esa forma. Y hermano, no todo lo que parece adoración es obediencia. Acá, a ver, le hago la pregunta. ¿Cómo hemos venido nosotros hoy en día? Me van a decir, hemos venido a adorar a Dios. ¿Sí? Pero no todo lo que parece adoración es obediencia. ¿Pero por qué viniste? ¿Viniste como Cristo dijo que viniéramos en espíritu y en verdad? ¿Y que de esa forma nosotros le adoremos? ¿O simplemente vinimos porque
¿Es agradable estar aquí o no? Para mí sí. ¿Y estar con los hermanos? También. ¿Y cantar? También. ¿Y escuchar la prédica? También. Todo, hermano. Pero eso no lo es. Esa es parte de la adoración. Así que nosotros tengamos cuidado. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué motivación hemos venido hoy día aquí? ¿Algunos quizás obligados? No sé. ¿Alguien? Ojalá que no. ¿Ya? Entonces, miren, 1 Samuel 15:22 dice, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Quizás hoy día aquí estamos ofreciendo grasa de carnero, pero es una adoración falsa. Porque ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Obediencia. Obediencia. Entonces aquí nosotros, hermano, en Génesis número 34 vemos una descendencia espiritual prácticamente de Jacob y las consecuencias que trajo. Aquí, hermanos, miren, ¿sabe lo que vamos a ver aquí en 34? Vamos a ver seducción, vamos a ver engaño, vamos a ver masacre, vamos a ver deshonra al nombre de Dios. Todas estas cosas. Claro, hermano, porque la mundanalidad y la apatía cuando entra a nuestra vida puede provocar estragos y nosotros debemos de reconocer, hermano, yo siempre le he dicho, a nosotros nos dan rienda suelta a nuestra carnalidad, dejamos la grande. Podemos cometer todos esos actos atroces. El hombre es malo por naturaleza. Por eso alguien una vez dijo, depravado por naturaleza, pecador por elección. O sea, yo decido pecar, nadie me obliga. Pero lo más interesante de todo esto es salvo por gracia. Así que imagínate, al punto en el cual nosotros podemos llegar. Y hermano, y esto no es nuevo. Por ejemplo, la Biblia dice en Eclesiastés 1:9, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Nada, hermanos. Hoy día somos más tecnológicos, pero todo lo que pasa hoy en día ya ocurrió antes. La historia se repite, es cíclica, porque el hombre siempre es malo, es pecador. Me gustó esto porque yo no tenía idea. Este es un hombre que se llama Tertuliano. Era un hermano, digamos, que escribió en el siglo número 2, escribió este librito que se llama de espectáculos. Y él veía el problema de la mundanalidad ya en ese tiempo con los cristianos de su época. Y él lo denuncia con este libro. ¿Por qué? Porque Tertuliano condenaba prácticamente los espectáculos por su violencia, la crueldad y conexión con la idolatría pagana, hermanos. Todo esto estaba conectado. Todo estaba conectado a la idolatría pagana. Hoy día tenemos exactamente lo mismo. Espectáculos por todos lados. Te ofrecen por internet, las entradas. De alguna forma nosotros también debemos reconocer que hemos participado en una de ellas también. Pero ahí están. El mundo te ofrece tantas cosas que este hermano ya lo estaba denunciando en esa época. Entonces, condenando todo eso, porque esto va en contra de lo que es contrario prácticamente a los principios cristianos. Todo, porque todo, al final de cuentas, lleva a la mundanalidad. O sea, perdón, al paganismo prácticamente. Todo es pagano. Y lo triste de todo esto, hermanos, es que hoy muchas iglesias adoptan también mismos métodos mundanos, indignos, para atraer personas, reemplazando el estudio bíblico de la palabra de Dios por un entretenimiento totalmente superficial. ¿Alguno de ustedes ha participado en una congregación así? ¿Sí? No sé. Yo todavía no. Todavía no. Porque yo sé lo que hay ahí, pero de alguna forma en algún momento alguien te pudo haber invitado y pudiste haber ido y pudiste haber observado. Disculpe la imagen, pero ese era el pastor de una iglesia muy grande en Nueva York. Pero ese era el pastor de la iglesia. Tuvieron que echarlo porque se metió a un gimnasio y ahí encontró otra señora o señorita y
cayó en inmoralidad y tuvieron que despedirlo. Pero ese era el pastor de la iglesia. ¿Nos sorprende? Ahí tenemos otro. Ella es la líder de una denominación mundial que tiene asiento en Estados Unidos. Es una mujer, ella es la líder mundial. Y el que está al lado es el pastor de la iglesia ahí donde ellos están. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta cómo la mundanalidad entra en las personas y en la iglesia? Este es un académico, se llama Stephen Potero, y él dice, y él afirma esto, yo quiero que ustedes escuchen, porque escuchen esto, dice, afirma algo que puede sonar desesperanzador. Dice, para muchos conservadores, ¿somos conservadores nosotros? Sí, nosotros nos identificamos como conservadores. Dice, para muchos, los conservadores siempre pierden en las batallas culturales. ¿Hay batallas culturales afuera? Oye, estos chicos que están aquí, los más jovencitos, están con una presión inmensa en sus vidas por todas esas batallas culturales que se están librando allá afuera. Y él dice, siempre pierden en las batallas culturales. La pregunta es ¿por qué? Dice, porque nuestra cultura occidental, la nuestra, valora profundamente la inclusión y la tolerancia. Claro, nosotros queremos ser inclusivos, queremos ser tolerantes. Dice, por eso se aprueban tantas leyes sobre el aborto o el matrimonio homosexual. Ahora dice, ¿esto es una tragedia? Pregunta él. Y la respuesta es, dice, en realidad no. Como dice Russell Moore, el diluvio también fue inevitable. Dice, y si queremos conservar el testimonio del Evangelio, debemos estar dispuestos a perder. Si nosotros queremos conservar el testimonio del Evangelio, debemos estar dispuestos a perder. Entonces, ¿dónde está la tragedia, hermano? Dice, entonces la verdadera tragedia no es promulgar una ley antibíblica, porque esa estamos llenos, por todos lados. Leyes antibíblicas. Dice, la tragedia es que la iglesia ceda y adopte esas leyes y esa forma de vida. Ahí está el problema. Ahí está el problema, hermanos. Y por eso les mostré esas fotos anteriores del pastor y la pastora. ¿Por qué? Porque esa iglesia cedió y adoptó todas las batallas culturales que se estaban librando afuera. La función de la iglesia, hermanos, no es ganar una causa espiritual, una causa política. No es nuestra pelea, objetivo. Su llamado es ser un lugar seguro para enseñar, proclamar el Evangelio y vivir la fe. Hermano, si eso implica persecución, estar en contra de las tendencias culturales, la iglesia siempre tiene que mantenerse bajo la palabra de Dios, sostenerse en ella, así como dijo Pablo, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una columna es algo que sostiene, debe sostener la verdad. Y un baluarte es un lugar donde tú defiendes. Y nosotros debemos defender la verdad, no solamente sostenerla, sino que también defenderla. Ahí está nuestra labor, hermanos. Entonces, ¿se dan cuenta en el peligro en el cual nosotros estamos y estamos viviendo? No sé si se han dado cuenta o no. Y el peligro que corren sus hijos y nosotros como cristianos también. Entonces, hermano, la advertencia para nosotros hoy, en la historia de Génesis 34, nos debe llamar la atención. La advertencia es que la cercanía al mundo y la indiferencia espiritual o la apatía tienen consecuencias devastadoras. Vas a sufrir las consecuencias. Cuando nosotros nos acomodamos a un sistema, hermano, un sistema mundano que prácticamente nos arrastra, nos exponemos a perder nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro testimonio, hermanos. Tantas cosas. La pregunta es, ¿nosotros estamos acampando delante de la ciudad? Así como Jacob se puso ahí delante de Siquem. Y para compensar eso empezó a hacer rituales prácticamente vacíos que no agradan a Dios. La pregunta para nosotros, ¿estamos alimentando al rebaño con la palabra de Dios o con entretenimiento? La prioridad debe ser la palabra de Dios, ¿sí o no?
La mundanalidad, hermano, no siempre se ve como evidente, o sea, como un pecado evidente. No siempre se ve así, de esa forma. Pero su fruto es muy concluyente. Su fruto es confusión moral. De repente andamos todos confundidos aquí. Pérdida de discernimiento, no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Hay un debilitamiento espiritual. No. Uno lo ve, hermano. Sí. Mira, a mí, yo ya tengo una edad y cuando a mí me dicen que me dan una explicación del por qué no, yo ya sé, ya que eso es una excusa. Sí, ¿para qué? Nosotros ya somos viejos ya en este asunto. Debilitamiento espiritual y más encima deshonramos la palabra de Dios. Génesis. Vamos muy rápido. Violación de Dina. ¿Cómo dice su Biblia ahí? El primer versículo. Salió Dina a ver a las hijas del país. Hermano, este pequeño trocito ahí que estamos leyendo implica una exposición imprudente, hermanos, al ambiente pagano. Ella me causa curiosidad. A ver, yo voy a ir a ver qué es lo que están haciendo esta cultura. ¿Qué están haciendo estas otras mujeres acá como yo? Posiblemente Dina pudo haber tenido entre 12 y 16 años, hermano, una niñita, una jovencita. Y se está exponiendo a un pueblo totalmente pagano. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo principal? Jacob se había sentado a las afueras de Siquem. ¿Qué hizo eso? Generó riesgos morales que él nunca anticipó. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta es esto. ¿Dina tenía ejemplo de su papá? Oye, Felipe dijo, ¿cuántas esposas tenía Jacob? 4. O sea, ella vivía en un hogar polígamo, que dificultaba un poco la instrucción espiritual, aunque yo creo que sí, Jacob intentó enseñar acerca de Dios y las promesas. ¿Ya? Pero, y ese es otro problema, hermano, que nosotros tenemos en nuestros hogares. Nosotros no somos ejemplo para nuestros hijos, porque los hijos son los que mejor nos conocen. ¿Y cómo nos comportamos en el hogar? ¿Cuál es nuestro vocabulario? ¿Cuáles son los vicios que tenemos dentro? Ya como discutimos, hermano, yo doy gracias a Dios, ayer no lo dije, pero nunca tuvimos una discusión con Nancy. Nuestros hijos pueden levantar la mano y decir, nunca les escuchamos una discusión, una pelea, ni nada por el estilo. Nunca. Entonces, nosotros estamos dando el ejemplo en la casa para nuestros hijos, para que ellos se vayan formando. Acuérdense, porque los estamos formando. ¿Ya? Y aquí prácticamente en este capítulo hay un acto violento, hermanos. Parte con un acto violento automáticamente. Dice que Siquem y el hijo de Armor tienen el mismo nombre, ya, para que no nos confundamos. Siquem, príncipe de la ciudad, dice la Biblia. Vino a Dina, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Miren, si ustedes ven en su Biblia, el texto usa repetidas conjunciones para dar fuerza o energía a la expresión de aquello que se está expresando. Aquí están las conjunciones, miren. Y la violó, y la tomó, y se acostó, y la deshonró. O sea, la violó. Y la hizo de una forma violenta. Y hay otro verbo más ahí que implica que todas estas cosas tienen que ver con violencia, humillación, profanación. Imagínate, hermanos, lo que pasó con esta niña. ¿Y cuál fue el problema original? Su padre tomó una decisión de acercarse al ladito del mundo. Pero ella, como curiosa, fue hacia ese lugar. ¿Y qué es lo que encontró? Hermano, ojalá que tus hijos se cuiden, o tú los cuides. Porque vamos a encontrar esas cosas afuera. Si no ha pasado, ha sido por la gracia de Dios nomás. Pero aquí hermano, hay vejación, hay violencia, hay imprudencia prácticamente, porque el verbo dice salió. Puede sugerir también de que un descarrío o un actuar imprudente, porque los jóvenes somos imprudentes, ¿o no? Claro que sí, po. Nos gusta lo
Es todo el mundo y todo el mundo. Para decirles jóvenes, para que todos no queden fuera. Hay imprudencia. ¿Qué estaba haciendo Dina? Estaba buscando amistad, exposición social, lo que lo llevó a una situación de peligro, hermanos. Nosotros nunca íbamos a pensar que los amigos de mis hijos iban a influenciar tanto en ellos. Mis hermanos del mismo barrio, jugaban juntos, todos eran pequeñitos, y cuando crecieron, ahí comenzó el problema. ¿Ya? Y nosotros no lo vimos venir. Lamentablemente, no lo vimos venir, si no habríamos puesto atajo. Incluso hasta los chicos venían a una clase de la Biblia con Nancy que teníamos en casa. Entonces, imagínate. Entonces aquí el texto sugiere que Dina fue víctima de una cultura donde prácticamente la promiscuidad, hermano, ahí se unían unos con... ¿No existe hoy día lo mismo? No hay promiscuidad, la gente se separa, se junta con otra, se separa, se junta con otra, y ahí va mucha promiscuidad hoy en día. Y eso era lo que ella vio en esa ciudad, ahí en Siquem. Entonces se expuso. Esto es normal. Entonces nosotros lo aceptamos también muchas veces. ¿Ya? Yo tenía un colega que no sé cómo lo hacía. El tipo se casaba con una mujer, se separaba, se juntaba con otra, se separaba, se iba con otra. Decía, ¿cómo lo hace? Decía, a mí apenas me alcanza con una. Económicamente, digo. No sé cómo lo hacían, pero esa es la cultura. Y hoy día... Miren, hermano, yo les prometo, yo converso con gente joven en mi trabajo y tú estás casado. No, mi pareja. Todo es mi pareja, todo es mi pareja, todo es mi pareja. Ya nadie se casa, ahora todos se juntan nomás. ¿Ya? Hay promiscuidad, ¿o no? Exactamente. Y aquí, lamentablemente, hay falta de discernimiento. Nosotros no evaluamos espiritualmente el entorno muchas veces en donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos. Y aquí hay una crítica, hermano, para nosotros como padres modernos, que muchas veces elegimos lugares, no sé, podemos hablar de muchas cosas, comodidades, que prácticamente no consideramos las cosas espirituales. Yo me acuerdo que una vez me ofrecieron por la empresa irme a otro lugar y Nancy me paró al tiro. Me dijo, no, Jaime. ¿Y la iglesia? Me dijo. Al tiro. Y la iglesia, claro, yo puedo pensar, esto va a ser mejor para mi vida, mi carrera, otro puesto, o más dinero. Pero Nancy al tiro me dijo, oye, Jaime, ¿y la iglesia? Entonces, menos mal que no. Menos mal que no. Entonces, es una crítica para nosotros como padres, hermanos. Muchas veces nosotros somos muy egoístas. Pensamos en nosotros mismos y no pensamos en los que vienen detrás de nosotros. Tenemos que saber discernir. Porque acuérdense, lo aparente parece como que si fuera verdadero, pero no lo es, hermanos. Es aparente nomás. Y eso es lo que provoca el mundo, una apariencia. Lindo, bonito, nos atrae, hermano. Pero eso aparente, hermano, va a tener una consecuencia. La Biblia dice que a pesar de la violación, Siquem se apega emocionalmente a Dina, se enamora posiblemente y habla a su corazón, dice la Biblia. El hombre la sabe hacer. Estos verbos de afecto, dice, contrastan con los de la brutalidad. Hoy este tipo había sido un bruto y ahora no, es que yo te amo. ¿Y así no engañan a las mujeres también afuera? Hermano, Siquem no muestra ningún arrepentimiento, ni tampoco reconoce el daño causado. Incluso va a su papá y le pide que le consiga a Dina, sin reparar prácticamente la ofensa cometida. Entonces, aquí hay una enseñanza bíblica sobre la moral sexual, hermano. El incidente revela una gravedad de inmoralidad y la necesidad de nosotros de la vigilancia espiritual. La violación es un acto de humillación, hermanos, y de violencia. No una simple seducción. No lo es. Entonces la Biblia nos llama a nosotros a discernir sobre lo aparente. Nosotros muchas veces aceptamos las cosas del mundo y no nos damos cuenta del peligro que ello conlleva. Aparente significa real o verdadero, pero no lo es. Es aparente. Y aquí viene la segunda parte.
Aquí viene la generosa oferta de amor. El padre de Siquem. Otra vez, ¿tenemos discernimiento? Porque el mundo, hermano, nos va a ofrecer muchas cosas, ya, muchos recursos. Aquí nosotros tenemos que tener un discernimiento en cuanto a la propuesta del mundo. Y Jacob, ¿qué es lo que hace cuando supo esto? Guardó silencio. Ahí, guardó silencio al enterarse del abuso contra su hija. Y su silencio pudo provocar muchas preguntas, hermanos. ¿Estaba dolorido por la noticia? ¿Sentía vergüenza? ¿Había una indecisión de parte de él? ¿O una conciencia totalmente turbada por lo que había pasado? ¿No toma acción inmediata? ¿Espera que lleguen sus hijos? Y ahí sus hijos se enteran. Y aquí es cuando llegan prácticamente los hijos después. Al enterarse, la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Al enterarse, los hijos se entristecieron profundamente. Y se enojaron intensamente. O sea, estos tipos estaban destrozados al saber la noticia de que su hermana había sido violada. Y el texto describe esto como un acto de vileza en Israel, o sea, una ofensa totalmente grave, hermano. Vileza se asocia siempre con pecados sexuales o actos deshonrosos. Y esto había sido algo muy, muy pesado. Esto ya no. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en todo esto, hermanos. Las cosas que nos pueden venir sin que nosotros muchas veces nos demos cuenta. ¿Cuál fue la propuesta de amor? Miren, quiero que veamos este cuadrito muy interesante, me encantó. ¿Cuál fue lo que le propuso amor? Y si quieren, el padre y el hijo a la familia de Jacob. Por ejemplo, el elemento ofrecido fue matrimonio con Dina. ¿Cuál fue el valor aparente? O sea, puede que sea bueno, pero no lo es. Reconciliación. ¿Y cuál es el conflicto espiritual? Unión con paganos. Ya vamos a reparar la afrenta, pero ¿cuál es el costo, hermano? Vamos a unirnos con paganos. ¿Y qué va a hacer de toda esa descendencia para atrás? Paganos. Así como Max Jukes versus Jonathan Edwards. Otra oferta. Intercambio de hijas. ¿Lo dice ahí o no? Intercambiamos hijas. Ese fue el elemento ofrecido. ¿Cuál fue el valor aparente? Nos vamos a integrar, pues. Integración social. ¿Cuál es el conflicto espiritual? Pérdida de identidad espiritual. Ya no vamos a ser ni cristianos, ni chicha, ni limonada. Nada. Perdemos nuestra identidad. Nos mezclamos con el mundo. Por último, ¿cuál es el elemento ofrecido? Tierra y comercio. Oye, vamos a comerciar, vamos a ganar dinero. No hay. Excelente aquí. ¿Cuál es el valor aparente? Prosperidad material. Vamos a crecer económicamente. ¿Cuál es el conflicto espiritual? Riesgo de contaminación moral y cultural. Después vamos a estar viviendo igual que ellos nomás, po. Y eso es lo que pasa. Pero si esto nosotros lo hemos visto, hermano. Son experiencias incluso de nuestras propias familias, hermanos, quien sea. Aquí está toda la oferta. ¿Está buena la oferta? Claro que sí. Si lo vemos físicamente, mundanamente, claro que sí, pura prosperidad. Y eso es lo que busca el mundo. Pero espiritualmente, hermano, perdemos todo. Todo. ¿Cuál fue la respuesta de los hermanos? No. Rechazo abiertamente. Ese rechazo me suena conocido. Le hago una pregunta. ¿La oferta parecía generosa o no? Bueno, claro que sí. Como alguien dijera aquí, no hay dónde perderse. Pero lo dijo Jacob, no la aceptaron. En lugar de negociar, ellos tenían otra cosa en mente, hermanos. Ellos tenían en su mente venganza por la deshonra sufrida. El rechazo, hermano, que ellos estaban haciendo no era por temas diplomáticos, sino por justicia. Había una emoción aquí de parte de ellos. Su hermana había sido ultrajada. Era algo estratégico para ellos Era un dolor profundo. Era prácticamente una venganza disfrazada, porque ellos van a proponer otra cosa distinta. Y hermano, hablando un poquito de la venganza, que hay algunas citas de venganza, dice, si vas a vengarte, cava 2 tumbas.
La venganza no es buena. Mata el alma y la envenena. ¿Quién dice? ¿Ah, sí él le dice? Bueno, le robé los créditos al Chavo. Entonces. No sabía. Hay otra, dice, la venganza es un plato que se sirve frío, se disfruta lento y tiene un sabor muy dulce. Estamos hablando de un pensamiento mundano, ¿eh? ¿Ya? Por último, dice, esto lo dijo Nicolás Maquiavelo, padre de la filosofía política moderna y de las ciencias políticas. Dice, si se ha de herir a un hombre, debe hacerse tan gravemente que no se pueda temer su venganza. O sea, tú tienes que, si lo vas a hacer, tienes que aceptar después lo que te llegue a ti, porque va a ser quizás lo mismo o peor. Así que piénsalo. Entonces, hermanos, la pregunta para nosotros hoy día es, ¿estamos discerniendo las ofertas que nos da el mundo que van a comprometer nuestra fe? Claro, porque las ofertas son totalmente atractivas. Totalmente atractivas. O como Jacob, nosotros guardamos silencio ante el pecado por temor, por vergüenza, por indecisión, o simplemente lo denunciamos. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra identidad espiritual. No negociemos, hermanos, con el mundo. No negociemos. Como decía el otro, aunque perdamos. Pero si nos mantenemos fiel a la palabra de Dios, vamos a salir bien, a pesar de cuenta, porque hay otros que vienen detrás de nosotros. Venganza, hermanos. ¿Cuál fue la reacción de... Bueno, ¿cuál fue la venganza? Ustedes la leyeron ahí. Los hermanos urdieron un plan siniestro, utilizaron un elemento del pacto, que era la circuncisión, de forma errada, errónea. Les dijeron, no queremos nada de lo que tú nos ofreces, pero sí queremos que para que nos mezclemos y hagamos negocio, que todos se circunciden, todos los hombres. Y claro, estos fueron a las puertas, ahí donde se junta la gente, los líderes, dieron el plan, mira, vamos a ganar aquí porque vamos a negociar y nos vamos a mezclar. Y ellos vieron una oportunidad también ahí. Así que todos ya, circuncidémonos. Y ahí la Biblia dice que en el momento de mayor dolor entraron estos dos hermanos y sus otros hermanos igual les siguieron y los mataron a todos. Ahí dice todos. Tomaron a sus mujeres, sus hijas y botín y se lo llevaron. ¿Esa era una venganza o no? ¿Estaba bien la venganza? Pero eso es lo que el riesgo, hermano, que nosotros, mire, nosotros somos también del pacto de Dios. ¿Podemos llegar ahí y caer en eso? Aquí vemos que sí. Sí se cayó. Se cayó en eso, se cayó en esa brutalidad. ¿Ya? Entonces nosotros, esa fue la reacción de Jacob cuando supo después lo que habían hecho sus hijos. ¡Ah! ¿Qué hicieron aquí? Miren, y él simplemente está pensando en sí mismo. Ahí, léalo en su Biblia, en su versículo. Él no está pensando en su hija, en su familia. Está pensando en sí mismo. Él dice, me habéis turbado. Por eso está la M, porque yo. Me habéis hecho aborrecibles a los moradores de esta tierra. Y yo, teniendo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. O sea, yo. ¿Estamos pensando en los demás? Estamos pensando en nosotros mismos, ¿no, hermano? No estamos pensando en nadie más. Esa es su reacción. Rompe su silencio, ahora ya no está calladito. Cuando ocurrió la afrenta, no dijo nada. Pero ahora él está preocupado de sí mismo y ahora exclama todas estas cosas. Es un discurso, hermano, de terror y de egoísmo prácticamente aquí. Sin aferrarse a las promesas de la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de sus hijos, hermanos? La respuesta de sus hijos justificaron la acción con una postura totalmente extrema, ignorando totalmente el intento de Siquem de reparar el daño. No. La intención del pacificador era Jacob, ¿se acuerdan? Los vengadores son sus hijos.
muestran dos reacciones, hermano. O hay temor o hay furia. Una de las dos. Esas son las dos reacciones que podemos tener ante tal vileza. Nosotros tenemos que evaluar, entonces. Evaluar una cosa, el uso indebido de la señal del pacto. Ellos utilizaron la circuncisión para engañar a los demás. Hoy día los cristianos no utilizan también elementos cristianos para sacar provecho de otros. Claro que sí, hermano, el diezmo, la ofrenda. ¿Qué otra cosa más? ¿Contactos? Ya. Entonces, nosotros podemos utilizar esas cosas, elementos que son propiamente tal de nosotros como cristianos para prácticamente hacer uso indebido de ellas. ¿Eran astutos? Sí, pero eran malos estos tipos. Lo hicieron de una forma severamente reprobada, hermanos, severamente reprobado. Aquí, ¿qué estamos viendo entonces? Una degeneración prácticamente de lo espiritual, de lo moral. Y culmina todo esto con un acto totalmente horrendo, hermanos, que contradice totalmente el carácter de Dios. Y estos se supone eran cristianos, el pueblo de Dios. Por eso la pregunta, ¿nosotros podemos caer en eso también? Claro que sí, hermanos. Dios nos libres. Como reflexión de todo esto que ha pasado, podemos ver el peligro de que cuando el creyente se desvía hacia la mundanalidad, puede desembocar en acciones violentas, egoístas y una espiritualidad totalmente estéril, ¿no? Que simplemente estamos fingiendo y no somos absolutamente nada de lo que decimos ser. Jacob es un ejemplo. ¿Se acuerdan que a Jacob se le cambió el nombre? ¿Cuál fue el nombre que se le cambió? Israel. Ese era un nombre ya espiritual, hermanos, pero él con toda esta actitud aquí en Génesis 34 bajó de nuevo a su nombre carnal. Jacob bajó. O sea, reflejó prácticamente una pérdida total de su comunión y amor con Dios. Y eso es algo que a nosotros nos puede pasar también. ¿Y cuál es la causa del desvío? La atracción, hermanos, la atracción, todo lo que el mundo nos ofrece, sus placeres, eso va a debilitar nuestro testimonio del creyente, lo aleja de la vida espiritual. Entonces nosotros tenemos que ver de que aquí debemos dejar la justicia a Dios, ¿cierto? Porque ¿cómo es la justicia de Dios? ¿Qué busca la justicia de Dios? La justicia de Dios siempre busca restaurar el orden que ha sido quebrantado por el pecado, sin perder de vista, hermano, muchas veces la dignidad de los individuos, porque Dios quiere salvar y rescatar. No quiere destruir. ¿Pero qué hace la justicia humana en comparación a la justicia divina? Cuando la justicia humana no está sometida a Dios, puede generar en todo lo que hemos visto, en venganza, abuso de poder, pérdida y propósito espiritual, tantas cosas, hermano, que nos desvían a nosotros. Entonces, acuérdense de este versículo, en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él lo va a hacer, y lo va a hacer de una forma eficiente, no como nosotros quizás muchas veces queremos aplicar esa venganza. Como una aplicación espiritual, hermanos, para terminar, sería esto. ¿Cómo respondemos ante el mal? ¿Con ira o con fe? ¿Usamos los símbolos de nuestra fe con reverencia o como instrumentos de conveniencia? Porque aquí está la circuncisión. ¿Buscamos la justicia de Dios o justificamos nuestras emociones como si fueran rectas? Eso fue lo que hicieron los hijos, ¿no? Entonces, Jesucristo, acuérdense que dijo esto, hermanos. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Es algo que brilla y alcanza a todos. Esto me gustó, lo dijo Spurgeon, en referencia a lo que Cristo dijo, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia.
Él nos lee a nosotros. Entonces, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Qué decisiones vamos a tomar cuando el mundo venga a nosotros y quiera arrastrar a nuestros hijos hacia una mundanalidad, hermanos, que los va a destruir al final de cuentas? Y toda tu descendencia, primera, segunda, tercera, cuarta, y en adelante, se pierda. Entonces, que el Señor nos ayude.